buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a iniciar la escuela, que este año no es de verano, es de otoño y además, y por no cambiar el nombre, por cambiar el nombre, le hemos llamado Escola Sindical. Si no le falla la memoria, que creo que no, a nuestro secretario general, Cándido, fue un 11 de septiembre del año 2001, porque a mí sí que me falla, yo no me acordaba, cuando celebramos la primera escuela, creemos, de verano en este mismo espacio en donde ahora estamos. Por tanto, hubo un tiempo, se dejaron de numerar, pues un poco le hemos perdido la cuenta, pero creo que estamos en la 15ª escuela sindical de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. Bien. Esa es una novedad. La otra novedad es que vamos a empezar prácticamente en hora. También es una novedad. Ya sabéis que yo soy bastante pesadito con la cosa de la hora. Pues vamos a hacerlo, que es como debe hacerse. Y sin más, bueno, vamos a empezar. Voy a presentar lo que pretendemos que sea la escuela. La tercera novedad es que la duración de la escuela es de un solo día. Y el tema que hemos elegido es un tema que, aunque está en torno a algo de lo que en otras ocasiones hemos hablado, la negociación colectiva, pues, bueno, vamos a presentarlo desde otra visión muy diferente a como venimos trabajando, para ver si somos capaces de iniciar desde hoy pues una nueva vida para nuestro sistema negocial, que tantos sustos nos está dando últimamente y que pensamos que precisa, pues, de un fuerte impulso. Bien, la negociación colectiva, como todos y todas sabéis, es el instrumento clave para la mejora de la redistribución de la riqueza y también para la consecución de la competitividad de las empresas. Aquellos que han creído en esto ya es una vieja afirmación, ¿no?, lo que acabo de decir, pero aquellos que han creído en esta vieja afirmación, la han practicado, la han potenciado, pues han podido ver cómo sus efectos en las empresas han sido beneficiosos. ¿Tú, Rafael, te dará tiempo de ir traduciendo? Sí. Nos acompaña el presidente y miembros de la organización de la DGB, y hay un compañero que va traduciéndoles conforme yo procuraré no ir tan rápido para que él tenga posibilidad de hacerlo bien. Bien, es tal el efecto de la fortaleza de la negociación colectiva en nuestro país, a pesar de todos los problemas y de los últimos problemas, que aún así, aún con la última reforma, pues, no hay posibilidad de parar la negociación colectiva, dada su fortaleza. Y dado nuestro empeño en que la negociación sea eso que queremos que sea, redistributora de riqueza y que nos permita conseguir que las empresas sean competitivas. En este momento, nuevos conceptos en la gestión empresarial, que conocéis, que vemos, que oímos en nuestras empresas, en nuestras administraciones públicas también, RSC, estrategia de negocio, desarrollo sostenible, comunicación, internacionalización, investigación, innovación, nuevos conceptos que hace unos años no se oían en nuestras empresas. Nuestro tejido empresarial valenciano, como bien sabéis, es de pequeñas y muy pequeñas empresas. Pero esto ya se oye, ya es una realidad en las empresas. Esto es que creemos desde la organización que es una oportunidad para plantear ahora nuevos caminos para la negociación colectiva, nuevos caminos. Y esto no va a ser sencillo, casi lo de hoy es un órdago que nos lanzamos y que lanzamos, que va a exigir planteamientos sobre intereses que hasta ahora eran ajenos a nuestra acción en la negociación colectiva, a nuestra acción en las empresas. Como afirman algunos de nuestros más interesados e interesantes economistas, y quiero citar con esto a nuestro conseller de Hacienda, a Vicent, la empresa, bajo esta nueva concepción, bajo lo que
parece que empieza a vivirse en las empresas. Ya no es solo, la empresa no es solo capital, la empresa no es solo capital y recursos humanos, la empresa es o debe ser capital y trabajadores. Y, como digo, bajo esta concepción, el convenio colectivo es y ha de ser más que un papel que se firma, que se archiva y que nos tranquiliza a las partes durante un año, o durante 2 años, durante el periodo de su vigencia. Ha de ser algo más. Ha de ser algo más porque de lo que estamos hablando es de que el convenio colectivo sea un elemento vivo. Un elemento vivo exige alimentación, exige gestión todos los días, casi diaria. Pues el convenio ha de contener cláusulas que permitan la intervención sindical en la vida de la empresa. Y hoy tendremos aquí, nos acompañará el presidente Cierval. Veremos qué nos dice de esta intención nuestra, ¿no? Los trabajadores que participan de la mejora de la empresa y nosotros del nuevo modelo que queremos poner en marcha. Estamos decididos a que esto sea una realidad. Tenemos en nuestra comunidad algún ejemplo de ese nuevo modelo. Los trabajadores que participan de la mejora de la empresa ya no son un recurso humano, son empresa y por tanto, se benefician también de las mejoras que la empresa va teniendo en su entorno y en su competencia con otras empresas. Bueno, pues a esto nos hemos emplazado hoy, y con esto prácticamente acabo. La UGT del País Valenciano quiere iniciar con el Consell. Estará también hoy aquí el presidente del Consell, con el Consell, con la Organización Empresarial Valenciana, con Cierval, y con nuestra universidad. También estará hoy, nos acompañará el rector de la Universidad de Valencia. Un nuevo tiempo para hacer de nuestras empresas un espacio en el que la corresponsabilidad, en un clima de confianza, de otra manera es imposible, sea el alimento sobre el que descansen los cambios que deban producirse para transformar la confrontación en cogestión o en coparticipación, que parece algo más ligero y más. Queremos, por tanto, abrir un nuevo tiempo para las relaciones laborales en nuestra comunidad. Es tiempo de cambio, en nuestra comunidad es tiempo de cambio, es momento de hacer cosas. Ahora es el momento. Nuestro futuro, creemos desde la Comisión Ejecutiva Nacional, el futuro de nuestras empresas depende de nuestra capacidad para cambiar, pero además para cambiar con rapidez a otros modelos de éxito probado en países de nuestro entorno. Luego Dietmar nos hablará de la experiencia alemana y algunos de nuestros otros invitados pues también nos hablarán, este es el tema central de hoy, de otras formas de entendernos en las empresas, de otras formas de abordar la negociación colectiva. Bien, nada más por mi parte. Luego, cuando acabe la apertura, que va a iniciar en este momento nuestro compañero Cándido, haremos un descanso, un café. El café es libre. Quien quiera puede tomarlo, quien no quiera no tomará. Quien lo toma lo pagará. Sabéis cómo andan las finanzas, somos bastante claros en esto de las finanzas, sabéis cómo están las cosas. Luego sí que habrá comida que sufragaremos todos, porque claro, el dinero que hay en la caja es de todos. Cuando acabe Cándido, como digo, hay una pausa café, Cándido atenderá a la prensa y cuando reiniciemos yo explicaré rápidamente cómo va a transcurrir el resto de la jornada y cómo vamos a trabajar durante el día. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Cándido, tienes la palabra. Bien, buenos días. Primero aclarar que yo no es que tenga buena memoria, es que ya estoy digamos, en el estadio mental de la recapitulación, en tanto en cuanto está con toda seguridad, al menos como militar, es mi última asistencia a la escuela de entretiempo de la UGT del País Valenciano, y por lo tanto estaba dándole vueltas y me parece recordar que la primera fue el 11 de septiembre del 2001, porque se inauguró por la tarde, a primera hora de la tarde, y yo venía y en el coche oí el horroroso atentado de las Torres Gemelas que, como sabéis, ha cambiado a peor el rumbo del mundo, ¿no? Y el rumbo de nuestras sociedades. Por eso, digamos que es por esa recapitulación por la que
he traído a mi cabeza, he avivado ese recuerdo, ¿no? Y luego, en relación con el tema, voy a hacer algunas consideraciones que espero que sean breves. En primer lugar, reconocer que creo que esta escuela se va a centrar en un tema muy importante, que son las relaciones colectivas en el ámbito de la empresa y los mecanismos de participación de las trabajadoras y de los trabajadores en el desenvolvimiento de la empresa, ¿no? En defensa del empleo, de los derechos laborales, en defensa de la mejora de la productividad, etcétera, ¿no? Además, el hecho de que tengamos aquí a nuestro compañero de la DGB y que vaya a estar presente también el presidente de la patronal y el presidente del gobierno del País Valenciano, pues creo que le va a dar mucha entidad y creo que va a salir un material muy interesante, ¿no? Más aún cuando yo creo que se va a empezar a avivar, ¿no? Todo el debate, ya habéis oído, hay partidos que preconizan un contrato único, que es un contrato más, para hablar en plata, ¿no? Porque si es un contrato único, los 12 millones de personas que tienen un contrato fijo ahora, ¿dónde van a quedar? ¿Van a quedar en el limbo? Están hablando de otro contrato, no están hablando de un contrato único. O lo que habla el Partido Socialista es derogar la reforma laboral, parece que ayer habló de derogar la reforma laboral y dejar a la negociación todo lo relacionado con el despido, a la negociación libre entre sindicatos y patronal, para promulgar un nuevo estatuto de los trabajadores, etcétera. Bueno, este debate ya está aquí y yo creo que esta puede ser una contribución muy importante a este debate desde el punto de vista de la propuesta sindical. Y yo creo que lo primero que habría que hacer en relación con este debate es conseguir desmontar los falsos mitos atribuidos a las reformas laborales. Eso es lo que yo creo que sería fundamental, ¿no? A las reformas laborales impuestas, naturalmente, ¿no? A las que se promulgan por decreto. ¿Por qué? Porque las reformas laborales en España, y particularmente podemos hablar de la última, pero no de la única, han servido como un señuelo, como un reclamo para los inversores y las agencias de rating, y todo eso se ha hecho a costa de los derechos de los trabajadores y a costa de las posibilidades de innovación de las empresas. Por eso yo creo que estos elementos hay que centrarlos ya en su justo término. La reforma laboral última lo único que ha hecho ha sido provocar daño y no ha aportado ningún elemento de carácter positivo. Los propios empresarios, cuando hablan en privado, no lo reproducen tan así en público, pero cuando hablan en privado vienen a reconocer que no ha resuelto ninguno de los problemas, que ha agravado bastante de los problemas que tienen las empresas y que además ha provocado una oleada, como vosotros sabéis, descomunal de judicialización de los procesos, de manera tal que hemos ido de los ámbitos de la búsqueda de las soluciones negociadas a, por haber achicado los espacios de la negociación colectiva, la reforma laboral, debilitando los convenios colectivos, pues se ha ido al ámbito de la judicialización, y eso es así. Y yo creo que eso sería lo primero que deberían de hacer los partidos políticos, y los partidos políticos de izquierda, desmontar los falsos mitos de las reformas laborales y hacer pedagogía con los inversores y hacer pedagogía con los empresarios. Eso es lo que deberían de hacer. ¿Por qué lo digo? Porque en España el principal problema, junto con el tamaño de las empresas, es la innovación. Ese es el principal problema que tenemos. Y el otro problema que tenemos es que las reformas laborales nos han abocado a que la única variable de ajuste cuando hay una situación de crisis es el despido. En España, entre el año 2008 y el año 2014, se han despedido a 5 millones de trabajadores y trabajadores con contrato indefinido. No hablo de los temporales. Han desaparecido 5 millones de empleos indefinidos, porque la variable de ajuste, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, que se buscan otras variables de ajuste, aquí la variable de ajuste prácticamente única es el despido. Y eso yo creo que es una tragedia desde el punto de vista social, es una tragedia desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto productivo y económico, de forma tal que aquí vivimos
en una dinámica perversa. Cuando sube la productividad de la economía española es a costa de la desaparición de los puestos de trabajo. Y eso es algo que, a mi juicio, hay que cortarlo. Y, en ese sentido, como decía, hay que apostar por la innovación, que es, a mi juicio, el elemento clave. La reforma laboral última, ese tipo de reformas laborales conspira contra la innovación, va en contra de la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación tiene dos vertientes. Una de ellas es lo que denominan los expertos la innovación de contexto, que es la inversión en educación y la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Esa es la que se denomina de arriba a abajo. Pero hay una innovación que tiene incluso más importancia a veces que la anterior, que es la que se produce de abajo arriba, que es la innovación de los procesos organizativos, la innovación de los procesos comerciales, que se produce en el interior de las empresas. Es decir, con las maquinarias, con la tecnología disponible, la experiencia de los trabajadores facilita la modificación de los procesos productivos, haciéndolos más eficientes y generando mayor valor añadido. Y eso es algo que está, digamos, archidemostrado. ¿Por qué conspira la reforma laboral contra la innovación? Porque la reforma laboral va en contra de la estabilidad en el empleo. Por eso he puesto encima de la mesa la desaparición de 5 millones de puestos indefinidos. Para propiciar la innovación de abajo arriba en las empresas necesitas tener trabajadores fijos, trabajadores con contratos estables y, por supuesto, con buenos salarios. Y, a su vez, la fijeza en el empleo, el contrato estable es el que facilita la formación. Porque si la variable de ajuste en las empresas es el despido, no interesa la formación, no interesa la adaptación permanente mediante la formación en el puesto de trabajo de las capacidades y habilidades de los empresarios. Por lo tanto, este es el primer elemento que yo quería comentar, ¿no? Aquí habría que hacer mucha pedagogía desmontando los falsos mitos de las reformas laborales. Eso es a lo que creo que se deberían de dedicar. Primero, explicar qué ha ocurrido aquí en España con las reformas laborales, que ha habido más de 50. Y seguimos lamentándonos siempre de los mismos problemas, que además van a peor. El problema de la precariedad. En este momento tenemos un 36% de precariedad laboral, entre el 25% de la contratación temporal y el 11% que aportan los contratos a tiempo parcial de carácter involuntario. En España, el otro día sacábamos un informe, casi el 25% de la contratación es de contratos de 7 días o menos de 7 días de duración. Y de ellos el 40% son, a su vez, a tiempo parcial, contratos a tiempo parcial de una duración de 7 días o menos de 7 días. Y ese es, a mi juicio, el círculo vicioso que hay que cortar en este país y sería sobre el cual deberíamos de centrarnos. En segundo término, yo creo que debemos de hacer mucho esfuerzo en la distribución. Es decir, tenemos que plantear como un eje del debate social, del debate empresarial, del debate a todos los niveles, del debate político, la lucha a favor del empleo, de los buenos empleos, con buenos salarios, la lucha contra la desigualdad y hablar de distribución. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico, en primer lugar, probablemente vaya languideciendo a lo largo de los próximos años. Es muy probable que el año 2015 no sea el primer peldaño de una escalera ascendente, sino que sea el rellano a partir del cual el crecimiento económico vaya descendiendo. Porque eso es lo que dice el Fondo Monetario, lo que dicen los gabinetes de estudios de los bancos, lo que dice todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que hablar de distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza tiene dos elementos fundamentales en el ámbito primario. Uno, el convenio colectivo, donde se disputa la distribución de la renta en primer término es en el ámbito de la empresa a través del convenio colectivo, que es donde se produce la bifurcación entre la atribución de los excedentes a las rentas del trabajo y a las rentas del capital.
defender el convenio colectivo como un elemento clave. Y el segundo es la política fiscal. Porque en la política fiscal es donde, a su vez, se distribuye la carga fiscal, donde se distribuye de una manera injusta o justa y progresiva el reparto de la recaudación fiscal. Por lo tanto, ese es otro elemento que debemos de tener meridianamente claro para luego defender lo que se llama la redistribución de la riqueza, que pasa por la defensa de los servicios públicos y de prestaciones esenciales, como es la protección por desempleo, defensa del sistema de pensiones, etcétera. En este sentido, yo quería también hacer el siguiente comentario. Yo creo que habéis visto que sobre las pensiones se vuelve a hablar. Hay tambores de guerra de nuevo en relación con las pensiones. Y lo que se van a plantear como disyuntivas inexorables son o el cálculo o el caos. Es decir, el cálculo actuarial. Es decir, o el recorte o el caos. Pues ni recorte ni caos. Creo que nosotros, como organización, debemos de centrar el debate en cómo mejorar la financiación del sistema público de pensiones. Y no hacerlo depender exclusivamente, sí tiene que seguir dependiendo, digamos, principalmente, pero no exclusivamente, de las cotizaciones sociales. Porque sabemos las carreras profesionales que en este momento se están desarrollando desde el punto de vista de la cotización. Y vamos a pasar de una situación en la cual yo, por ejemplo, de mi generación, pues soy probablemente de los que menor nivel de cotización pues tenga, y tendré 40 años, de los que menos. Pero ahora hemos pasado a un estadio radicalmente distinto, donde las carreras de cotización se interrumpen por la precariedad laboral, donde la cotización por día trabajado es inferior, porque los salarios son más bajos en términos reales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente hay que abrir la discusión en el sentido de cómo mejoramos esa financiación, no cómo recortamos. Y en ese sentido, en la actualidad que está tan de moda el Papa Francisco I, pues yo invoco al Papa Francisco I, que manifestó, yo se lo oí hace no mucho en la sede de UGT, se celebró el Día Mundial de los Mayores, el Padre Ángel, el de Mensajeros de la Paz, estuvo allí con nosotros, que estuvimos allí en un acto muy bonito, muy interesante, estuvo la alcaldesa de Madrid, estuvo la presidenta de la comunidad, en fin. Y el Padre Ángel sacó a relucir una frase del Papa Francisco que dice: aquella sociedad que no cuida de sus mayores no tiene futuro. Pues si eso es así, y creo que es así, hay que centrar el debate de las pensiones no en el recorte o el caos, en esa estrategia lúgubre, sino en cómo mejoramos la financiación y cómo se mejoran las prestaciones para nuestros mayores. Yo también lo digo con cierto interés, os lo confieso, ¿eh? Y luego otro elemento, compañeras y compañeros, que creo que hay que exigir es claridad. Y lo hablo de cara al debate político, de cara a las próximas elecciones. Yo creo que ya no se puede consentir que gobiernos de distintos signos, como el gobierno Tsipras de Grecia, el gobierno socialista de Hollande y el gobierno de Rajoy digan una cosa a sabiendas de que no la van a cumplir para hacer luego lo contrario. Y yo creo que, por lo tanto, es exigible claridad. Ha llegado el momento de la claridad. Exigirle a los partidos políticos que hablen con claridad y digan, a partir de que reconozcan de que tienen una limitación que es lo que marcan los planes de estabilidad de la Unión Europea, más allá de que estemos en contra o no, que estamos en contra, pero hay que cambiarlo en Europa. A partir de esa constatación que digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer y dónde van a emplear los recursos. Claridad. Es, a mi juicio, lo que corresponde. El último episodio en relación con esta exigencia de claridad lo tenemos con el presupuesto que ha presentado el Gobierno del Partido Popular para el año 2016. Una situación absolutamente inédita. En una legislatura que dura 4 años se aprueban 5 presupuestos. En España no ha ocurrido eso nunca. ¿Cuáles eran los objetivos? Un objetivo claramente electoralista.
claramente electoralista. Otro objetivo añadido probablemente sería el de dar estabilidad hacia el año 2006 y enviar un mensaje de tranquilidad a la derecha económica. Los dos objetivos se han frustrado. Y se han frustrado por lo que ha dicho la Comisión Europea. Lo del contenido electoralista del presupuesto era fácilmente desmontable porque el único elemento electoralista que podría funcionar es la rebaja fiscal. Pero la rebaja fiscal lo que supone es una renuncia a una recaudación de como mínimo 4.500 millones de euros con un reparto de esa rebaja fiscal claramente injusto. Porque no son los beneficiados los que están en peor situación, sino los beneficiados de esa rebaja son los que están en mejor situación. Con una situación pues bastante inaudita. Si están planteando que entre lo que tenga de desviación el déficit en el año 2015 y la desviación del 2016 acumularía 100.000 millones de euros, ¿a quién se le ocurre hacer una rebaja para favorecer a los que más tienen de 4.500 millones de euros? Eso no lo entiende nadie, claro, no lo entiende tampoco en la Comisión Europea. Pero luego, el presupuesto, a la hora de establecer una comparación, hay que analizar si viene a restañar en cierta medida lo que ha pasado en España durante los últimos 4 ejercicios presupuestarios. Y hay que decir rotundamente que no. El presupuesto del año 2011, el último presupuesto del Gobierno anterior, fue un presupuesto muy duro, muy duro. Pero el gasto social en aquel presupuesto estaba en el 58%. Y ahora está en el 53%, 5 puntos por debajo. La protección por parado ha bajado un 28%, pero no porque hayan bajado los trabajadores en paro con derecho a la protección por desempleo, que son prácticamente los mismos. Es que se ha recortado 10.000 millones en la protección por desempleo. En las políticas de fomento del empleo se ha rebajado también un 28%, en dependencia un 16%, en vivienda un 50%, en sanidad un 6%, en educación un 12%, en investigación un 23%. Por lo tanto, digamos, el contenido electoral se desmontaba con mucha facilidad. Y el mensaje de estabilización pues tampoco ha funcionado porque lo que se ha generado es incertidumbre e inestabilidad. Y lo lógico sería que se retirara este presupuesto para que el Gobierno que venga tenga las manos libres para, primero, negociar con la Comisión Europea y, en segundo término, para articular las políticas de ingresos y las políticas de gastos, estableciendo las prioridades que pueda merecer y que merece este país. Y yo creo que eso es lo que hay que tener meridianamente claro. Y, por último, hacer una reivindicación final de nuestro papel, del papel de las organizaciones sindicales. Y yo creo que debemos intentar ubicar el porqué de la magnitud y de la permanencia de los ataques. Yo soy de los que creo que en España y en Europa se está llevando en el día de hoy, una vez que ellos han pasado ya mejor vida, hace algún tiempo, hasta las últimas consecuencias las políticas de Thatcher y Reagan. Hubo un director general del FBI que se llamaba Edgar Hoover, que allá por los años 60 diseñó toda la estrategia del Gran Hermano, de cómo inmiscuirse en la vida de los demás, cómo afectar a la intimidad de las personas. Bueno, eso se ha llevado a las últimas consecuencias en estos últimos años, es decir, que hay estrategias que se diseñan en un determinado año y con 20 o 30 años de retraso se llevan a las últimas consecuencias. Pues ahora se ha llevado a las últimas consecuencias la política de Reagan y Thatcher. Rebajas indiscriminadas de impuestos, desregulaciones y privatizaciones que se pueden intensificar si, tal como lo conocemos, se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ahora se va a retomar después de la firma del Tratado del Pacífico. Lo que ellos denominaban eliminación de la burocracia, que yo interpreto como descrédito generalizado de las instituciones democráticas, que se está produciendo también, y luego debilitamiento de las organizaciones sindicales. Sabéis que nosotros el elemento más relevante es el hecho de que
tenemos 300 sindicalistas, la mayoría de UGT y comisiones obreras, pero también de otras organizaciones que están sometidos a procesos judiciales por ejercer un derecho fundamental como es el ejercicio del derecho de huelga. ¿A qué se debe todo esto? O lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido, el señor Cameron ha tomado la determinación de cambiar la ley de huelga. Va a endurecer la ley de huelga, en la ley se va a imponer que los piquetes no tengan más de 4 o 5 trabajadores en su composición, porque allí, como aquí, todos sabemos que el piquete y la huelga pues son prácticamente equivalentes, ¿no? Y que se puedan contratar trabajadores en sustitución de los trabajadores huelguistas, que sea legal. De manera tal que digamos, de una forma u otra, esto es una dinámica que se está extendiendo como una mancha de aceite en Europa. ¿Y por qué? Pues yo creo que hay una razón muy sencilla. El eje de la distribución primaria de la riqueza es el papel de los sindicatos a través del convenio colectivo. Somos el eje. Además, somos el eje exclusivo, porque la negociación colectiva solo, de manera exclusiva, la protagonizamos los sindicatos con las patronales. Eso no es disponible para los partidos políticos. Ese es un elemento fundamental. No perdáis de vista que en la distribución de la riqueza en nuestro país, el convenio colectivo, digamos, la suma de los convenios colectivos tiene más peso en términos de distribución de la riqueza que el impuesto de la renta de las personas físicas. Y el otro elemento es que somos protagonistas, en este caso no exclusivos, pero principales en la defensa de los servicios públicos y en la defensa de los sistemas de pensiones, sistemas de protección por desempleo, etc. Por lo tanto, eso yo creo que debemos de tenerlo meridianamente claro. Este es el fondo de todo lo que está ocurriendo. Porque se va a profundizar en una distribución desigual a nivel primario de la riqueza en este país. La disputa de las rentas en el ámbito de las empresas se va a intensificar, ya se está intensificando de hecho, con un actor muy poderoso que ni siquiera, digamos, es el directivo de la empresa, es el accionista o el prestamista, el que presta el dinero, que quiere arrancar la máxima rentabilidad en el mínimo espacio de tiempo posible. Y eso va en contra de las inversiones productivas y va en contra de los salarios de los trabajadores. Por tanto, debemos también de hacer un esfuerzo por saber interpretar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos está ocurriendo. ¿Para qué? Y con esto concluyo. Para cambiar. Para cambiar. Hay quien pregunta, oye, ¿por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? Hay una compañera que me dijo, ya no, que porque tú te vas. Le digo, hombre, no, porque yo me voy, no. Lo que ocurre, a mi juicio, es que el año 2016 es el año de cambios muy profundos a todos los niveles en este país. Ya se están produciendo. El ciclo va a terminar con las elecciones generales. Y aquí ha cambiado la percepción de los partidos políticos, ha cambiado la percepción de los sindicatos, estamos en dinámicas sociales distintas y nosotros tenemos necesariamente que adaptarnos a esa situación. A mí no me gusta hablar ni de refundar ni de reinventar. Lo digo para que lo sepáis, porque creo que uno de nuestros elementos más poderosos son precisamente nuestras raíces, pero tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Y tenemos que participar de los cambios, no dejarnos arrastrar por los cambios. El año 2016 va a ser muy distinto en muchos aspectos. Y yo creo que la Unión General de Trabajadores los cambios los tiene que hacer efectivos a lo largo del año 2016, no llegar con retraso. No llegar con retraso. Y eso nos va a exigir un cambio de mentalidad. Aquí, por ejemplo, en el debate que tenemos, pues se está hablando de fusiones. Esto no es una fusión, no son fusiones. La mirada tiene que ser distinta. Esto es configurar el sindicato para hacerlo más sencillo, más eficaz y más eficiente económicamente de manera distinta. En torno a 3 federaciones, sí, pero sectorializadas, porque no se puede desprender la sectorialización, es decir, vincular con mucha más intensidad hacia la base. El trabajo del sindicato no se puede desprender la dimensión sectorial de constituir 3 federaciones, porque lo que necesitamos es sindicalizar más la Unión General de Trabajadores y hablar con un mensaje más cercano a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, siendo conscientes de que las cosas han cambiado.
Las cosas han cambiado, yo os lo puedo decir, porque así, con esta reflexión final quiero concluir. Por ejemplo, estoy observando cómo hay pues una caída vertiginosa del conocimiento de los representantes sindicales de temas básicos. Lo digo como lo siento, ¿eh? Una caída vertiginosa, de manera tal que aquí recurrimos a la asesoría jurídica para todo. Parece que los responsables y los dirigentes sindicales estamos no sé para qué. Todo el abogado. Cuando hay una serie de elementos que hay que arreglar, precisamente recuperando discursos, oye, recuperando conocimiento, que tenemos que hacer un aprendizaje permanente. Ese es un tema. Y el otro, reivindicar nuestros viejos valores. Mirad, esta es la última reflexión que quiero hacer. Es muy importante, me decía Gonzalo, que efectivamente vais a hablar también de cómo mejorar la vinculación con la base, etcétera. Han cambiado mucho las cosas, tenemos unas magníficas herramientas, Internet, etcétera. El uso de Internet ya está maduro en muchos sitios, en empresas, etcétera. ¿Sabéis lo que está ocurriendo en empresas grandes? Yo creo que también en la Administración, que efectivamente se utiliza la nueva herramienta, casi es un signo de innovación, ¿no? Y lo es. Se mandan mensajes por correo electrónico. Muchos trabajadores ya llevan directamente a basura los mensajes sindicales, a spam. No de UGT, del otro, porque reciben un montón y los llevan directamente a basura, a spam. De manera tal que hay secciones sindicales en nuestra organización de empresas tecnológicamente avanzadas, que han llegado a la conclusión de que tienen que volver a imprimir un papel y llevarlo por las mesas, para que el trabajador, ante la evidencia de lo que le ponen encima de la mesa, pues no tenga otra alternativa que leerlo. De manera tal que nuestros viejos valores siguen teniendo muchísima actualidad. Y sobre esos viejos valores, pero sabiéndonos adaptar a los nuevos cambios, es como tenemos que producir la gran transformación de esta gran organización que es la Unión General de Trabajadores. Muchísimas gracias.